Muy buenas tardes a nuestro público virtual y a nuestros participantes presenciales. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Coordinación de Humanidades y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades les dan la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Humanidades, Ciencia y Tecnología, una experiencia de divulgación transmedia, del doctor Jorge Carrión, en el marco de la clausura del Diplomado de Divulgación en Humanidades y Ciencias Sociales. Saludamos a las autoridades que presiden este acto. A la doctora Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades de la UNAM. Al licenciado Ángel Figueroa Perea, director general de Divulgación de las Humanidades. Al doctor Jorge Carrión, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para iniciar este acto, tiene la palabra el licenciado Ángel Figueroa Perea. Muchas gracias, Alejandro. Bienvenidos a todos, bienvenido Jorge, doctora Valencia, muchas gracias. Rápidamente leo un pequeño texto y estamos realmente muy contentos de tener esta clausura, este evento que cierra un año, bueno, no un año, pero pareció un año, ¿verdad? De esfuerzo, de mucha planeación y de mucha capitalización de cosas. La divulgación universitaria tiene el gran reto de crear lenguajes claros y confiables que trasciendan los campus académicos y que lleven el conocimiento a públicos diversos, para devolver el conocimiento, para ofrecer herramientas para observar el mundo con una mirada más amplia y para promover el pensamiento crítico tan necesario en países como los nuestros. En respuesta a este compromiso y reto, la Dirección General de Divulgación de las Humanidades lanzó el segundo diplomado en Divulgación en Humanidades y Ciencias Sociales, con la intención de generar una vez más un espacio sólido y efectivo para la formación de profesionales afines a estas áreas. El diplomado significó un espacio de reflexión sobre la importancia de las humanidades y las ciencias sociales, el papel del divulgador, el trabajo periodístico en esta área, los libros de divulgación, la producción, gestión y posicionamiento de productos a nivel institucional. En esta segunda edición contamos con la participación de investigadores de nuestra universidad, como Ernesto Priani, Guillermo Hurtado, Hugo José Suárez, Hilda Wallman, Martelena Montemayor, Gloria Valek, Francisca Robles, y especialistas en las áreas de periodismo, libros de divulgación y comunicación institucional, como Mael Vallejo, Ernesto Albarrán, Tomás Granados, y el director de comunicación social de la UNAM, Néstor Martínez Cristo. El buen resultado de este proyecto nos alienta ya a la organización de la tercera edición del diplomado, a promover una red de divulgadores y la edición de un libro que capitalice este trabajo teórico. Entonces cerramos esta segunda edición con una visión internacional de la mano de Jorge Carrión, escritor y crítico literario. Jorge viajó esta madrugada unos miles de kilómetros para estar con nosotros en este evento por la trascendencia que tiene para el presente y el futuro de la divulgación de las humanidades y las ciencias sociales para nuestra región. Jorge, que sea la puerta de una buena colaboración y de una gran colaboración entre nosotros. Jorge es doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra, como decía Alejandro, de Barcelona, y coeditor del Máster en Creación Literaria. Es autor de las novelas Los Muertos, Los Huérfanos, Los Turistas y los Difuntos, y de varios libros de no ficción, entre los que destacan Australia, Un viaje de Shakespeare, Librerías, Barcelona, Libro de los Pasajes, Contra Amazon, Lo Viral y la Membrana. Su obra ha sido traducida ya a 15 idiomas. Quiero agradecer enormemente el apoyo de dos entidades de nuestra universidad para hacer posible lo que hoy estamos por presentar y por presenciar. Primero, la Coordinación de Humanidades, a su titular, por supuesto, la doctora Guadalupe Valencia,
y a la Dirección General de Comunicación Social, a Néstor Martínez Cristo, ambos grandes y sólidos cómplices. Muchas gracias. Y por último, también quiero, y es muy importante, agradecer a dos importantes actores en el diseño y la coordinación de esta edición del diplomado. Los tenaces y persistentes Ariadna Razo y Antonio Sierra, compañeros, mi reconocimiento. Así como a Jessica Oliva y el equipo de administración y de promoción y redes sociales. A todos ellos, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. En uso de la palabra, la doctora Guadalupe Valencia García. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Es un gran gusto estar aquí, ahora de manera presencial, no como nos vimos en aquella ocasión en que inaugurábamos este diplomado de manera virtual. Es un gran gusto verlas y verles para esta cierre de un diplomado que resultó maravilloso, con 58 graduadas y graduados. Y bueno, en un día muy especial, una fecha capicúa, 22 del 02 del 2022, una fecha que nos hace pensar en que todo lo que viene va y lo que va regresa, y que nosotros regresamos a la sociedad mexicana, mucho de lo que la sociedad nos ha dado y nos sigue dando, porque cuando decimos llenos de orgullo que la UNAM es la Universidad de la Nación, lo decimos en muchos sentidos y por muchos motivos. Uno es uno es que hacemos el esfuerzo, y este diplomado es parte de este esfuerzo, por regresar a la sociedad lo que aquí se crea, se produce, se transmite, se investiga, se genera como conocimiento, porque es un conocimiento que tiene que circular como circulan los números 2 y 0 en esta gran fecha capicúa. Muchas felicidades a todas y todos los que se gradúan. Muchísimas gracias a Ángel Figueroa y a su magnífico equipo de colaboradores que viaja en ese barco del cual él es capitán, y que han hecho esta travesía y tienen planeadas muchas otras, porque son realmente entusiastas como equipo y tienen muchísimas ideas. A veces a mí me asustan y digo, a ver, nada más 3 nuevas iniciativas por mes, por favor, porque y bueno, este segundo diplomado es una iniciativa muy seria, muy potente, que va en el camino de hacer de las humanidades y de las ciencias sociales conocimientos que puedan divulgarse, transmitirse, generalizarse y llegar a todos los rincones de nuestra nación. Esa es una de las fortalezas de nuestra UNAM, tener ese compromiso social. Bueno, muchas felicidades a este gran equipo. Muchísimas gracias a Jorge Jordi Carrión por estar aquí, por engalanar, en verdad lo digo muy seriamente, por engalanar este cierre, esta clausura, con su presencia y con la conferencia que nos va a ofrecer, y que creo que quedará como un cierre memorable, estoy segura, de esta segunda generación. Enhorabuena a todas y todos. Y muchas gracias por haber confiado en nosotros y en este gran equipo de divulgación de las humanidades. Gracias. Gracias, doctora Valencia. Damos paso a la conferencia magistral Humanidades, Ciencia y Tecnología, una experiencia de divulgación transmedia. Cedemos la palabra al doctor Jorge Carrión. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ángel y Guadalupe, por la presentación, y Ariadna y Antonio por la invitación. Que conste que me siento muy presionado. A mí me habían invitado a dar una conferencia de clausura
no una conferencia magistral. Y además me exigen que sea memorable, de modo que siento una gran presión en el ambiente. Pero bueno, en cualquier caso, creo que lo que hizo que Ariadna me invitara o me enviara un email de invitación hace ya muchos meses, no era tanto quizá los libros que he publicado como sobre todo los artículos que he publicado durante varios años en el New York Times y ahora publico en el Washington Post, de hecho con un editor que conocéis, porque fue profesor del diplomado, Mael Vallejo, a quien voy a conocer mañana en persona, después de tantos meses de trabajo virtual. Y también por un podcast que escribí y locuté hace unos meses y que ha sido mi primera gran experiencia en el ámbito de la divulgación de conocimiento, ¿no? Después de 20 años escribiendo artículos y publicando libros, quizá ha sido el podcast Solaris, Ensayos Sonoros, el que realmente me ha certificado como un divulgador. Una palabra que reivindico, que me interesa, que me gusta sentirme alguien que divulga, aunque como sabéis la palabra tenga una connotación a ciertos oídos más o menos negativa, porque significa, digamos, decir en vulgar, ¿no? Divulgar es decir en vulgar, no decir en latín, no decir en la lengua de la academia, de la comunidad científica, de los eruditos, de los sabios, sino decir las cosas en la lengua del pueblo. Y a mí me parece que justamente es una de las dimensiones que debe tener todo científico, todo investigador, todo académico, la de ser un buen divulgador, de modo que me honra que Solaris haya hecho y siga haciendo esa tarea de divulgación. He intentado para esta charla pensar un poco en el contexto de Solaris, es decir, el contexto en el cual alguien puede llevar a cabo la comunicación de sus ideas, de su proyecto, de su obra en el siglo XXI. Y si os parece bien, voy a empezar hablando de ese contexto y de algunos referentes y de algunas ideas generales y sobre todo después daros la palabra para que conversemos de aquellos temas que más os apetezca o os interese al hilo de lo que habéis desarrollado en los módulos y en las asignaturas del diplomado. Quería empezar con dos figuras de la academia anglosajona que he trabajado en los últimos meses y sobre los que he escrito un artículo recientemente, porque leer sus biografías fue realmente para mí iluminador para entender justamente cómo funciona la figura de quien se encuentra a caballo entre la academia y el periodismo o la televisión o el museo o otros ámbitos de la transferencia del conocimiento. Esas dos figuras son muy conocidas, no las descubro en absoluto, pero creo que en sus biografías hay elementos interesantes para empezar a pensar en voz alta sobre la cuestión que nos reúne hoy aquí. Una es la figura de Carl Sagan y la otra es la figura de James Lovelock. Carl Sagan sigue siendo tendencia tantos años después de su muerte. El otro día me levanto, abro mi Twitter y veo que Carl Sagan es tendencia en España. Es decir, extrañamente, el que fue seguramente el científico más conocido de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? La primera mitad quizá fue Albert Einstein y en la segunda mitad seguramente el más mediático, el más popular fue Carl Sagan, sigue siendo tendencia en el año 2022. Y eso pese a que sus libros prácticamente no están disponibles en español.
Es muy difícil conseguir un libro de Carl Sagan, pero en cambio sigue siendo tendencia, y si habéis visto la película más vista de Navidades en Netflix, No mires arriba, en la traducción al español, se cita a Carl Sagan, ¿no?, como un referente en una película mainstream y pop, porque saben los guionistas que los espectadores van a saber de quién están hablando. Pues bien, Carl Sagan, para mi sorpresa, cuando leí su biografía, descubrí, bueno, que tenía varias licenciaturas en ámbitos muy diferentes, varios doctorados, que trabajó para la NASA, que evidentemente publicó muchos libros, hizo la famosa serie de televisión Cosmos, publicó una novela de ficción, Contacto, pero también hizo otro trabajo menos conocido, como por ejemplo una labor extraordinaria diplomática y académica de crear sinergias, alianzas entre la Academia Norteamericana y la Academia Rusa en plena Guerra Fría, buscando el diálogo en la carrera espacial, con un importante desgaste de energía y de política para conseguir hacer congresos internacionales en que participaran científicos rusos y científicos norteamericanos. Además, famosamente envió el mensaje junto con Anne Ryan, su pareja, del disco dorado, que está en la sonda Voyager, viajando hacia un encuentro futuro con extraterrestres, que ya veremos si son capaces de entender lo que grabaron en ese disco. Además, hizo experimentos también famosos con radiotelescopios, tratando de encontrar el modo de comunicarnos con inteligencias alienígenas. Todo esto más o menos lo sabía, no tanto su dimensión de diplomático en las relaciones bilaterales entre Rusia, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Lo que no sabía es que le negaron la titularidad en Harvard y que él tardó décadas en descubrir que uno de sus mentores, uno de sus amigos, había hecho un informe muy desfavorable para que no le dieran esa plaza en la universidad más prestigiosa del mundo. Carl Sagan murió con varios doctorados honoris causa, pero también con varios, 2 o 3 Pulitzer y varios premios Emmy por la serie Cosmos, pero en cambio no pudo tener el tenure de Harvard. Algo muy parecido encontramos en la trayectoria de James Lovelock, pero si Sagan se empeñó en entrar en la academia y en tener una plaza, lo cual consiguió en Cornell, quizás son las voces alienígenas, finalmente, Lovelock muy inteligentemente hizo una jugada estratégica preciosa y sin parangón en la investigación científica de nuestra época, y es que empezó en la academia, en la universidad, trabajó para la NASA. De hecho, es súper interesante cómo Carl Sagan, estudiando planetas del sistema solar, y James Lovelock también estudiando planetas del sistema solar, llegaron a sus teorías más importantes. Sagan, la del efecto invernadero, cuando todavía no era conocido el efecto invernadero, y Lovelock a la de la teoría de Gaia, ¿no?, la hipótesis Gaia, que después se convierte en la teoría Gaia sobre el sistema de autorregulación del planeta Tierra. Los dos tuvieron que explorar planetas lejanos para darse cuenta de fenómenos que afectaban al planeta Tierra. Y la metáfora creo que es válida todavía hoy día, ¿no? Para ver con claridad lo que tenemos cerca, tenemos que realizar maniobras de alejamiento, de distancia, de perspectiva crítica respecto a ellas. Pues bien, Lovelock trabajó en la NASA, compartió despacho, de hecho, con Sagan, trabajó muy íntimamente con la ex mujer de Sagan, Lynn Margulis. Bueno, pues lo interesante del caso de James Lovelock es que las patentes de unos aparatos que inventa muy joven para medición de alta precisión científica, de ondas y de otros fenómenos físicos,
le permiten no ingresar en la academia, no entrar en ninguna universidad y construirse en una torre aislada en la isla de Inglaterra un laboratorio en el cual todavía sigue trabajando con 102 años de edad. Acaba de publicar un libro, que no está nada mal, Novaceno, sobre inteligencia artificial, y se ha pasado 50 años trabajando de un modo independiente al margen de las instituciones en sus proyectos, en su hipótesis Gaia, en su teoría Gaia, porque es autónomo económicamente respecto a la necesidad de tener un sueldo y una plaza en la universidad. Bien, él ha dicho que hubiera sido imposible llevar a cabo su investigación, su teoría Gaia, porque en la universidad no le hubieran permitido la libertad que él necesitaba para desarrollar una hipótesis tan extraterrestre, tan marciana, tan rara, como que el planeta Tierra es un ser, de algún modo, que se autorregula desde siempre con sistemas muy complejos propios. Lovelock también, como Carl Sagan, ha hecho una importante labor de divulgación. No solo ha escrito libros y artículos como Sagan. Si Sagan hizo la serie Cosmos, Lovelock hizo programas de radio muy importantes en la BBC que permitieron que sus conocimientos y sus aportaciones fueran compartidas popularmente, ¿no? ¿Qué tienen en común? Yo diría, esencialmente al hilo de lo que nos interesa aquí. Creo que en los dos encontramos un componente de lo que en mi libro Lo Viral llamé lo clásico y otros componentes de lo que en mi libro Lo Viral llamé lo viral. Yo creo que el gran diálogo de nuestra época se da entre estos dos polos, lo clásico y lo viral. Lo clásico es todo lo que hemos heredado del siglo XX y de los siglos precedentes. Por ejemplo, el sistema de transmisión del conocimiento vertical. Y lo viral es todo aquello que ha surgido en los últimos 30 años con Internet y en los últimos 17 años en particular con las redes sociales. YouTube y Facebook se crean en el 2005 y lo cambian todo. Por ejemplo, el nuevo, digamos, eje horizontal en la transmisión del conocimiento. Pues bien, Carl Sagan y Lovelock tienen una base muy sólida, un conocimiento de la tradición científica brutal, un conocimiento humanístico muy importante. Los dos son lectores de poesía, los dos son grandes cinéfilos, los dos son buenos escritores, pero a eso le aportan lo que en su época era viral. Por ejemplo, la televisión o la radio, por ejemplo, el género del bestseller. Carl Sagan fue uno de los autores más vendidos de su época. ¿Qué tienen en común los dos también? La idea, que es minoritaria, lamentablemente, en la academia, de que un buen investigador y un buen profesor, además, tiene que ser un buen divulgador. Alguien que sea capaz de contagiar, de difundir el conocimiento, aunque para ello, como decía antes, tenga que aprender a decirlo en vulgar, es decir, a traducirlo, a adaptarlo, a cambiarle el registro, la lengua, la retórica, el código, para que sea accesible por un público mayor que el de los especialistas al que en principio está dirigido ese conocimiento o esa aportación. Ahora se habla de transferencia de conocimiento en el mundo académico, me parece correcto, y eso nos lleva a algo también muy importante en nuestro ámbito, que es el de escoger buenas marcas, buenos eslogans, buenas fórmulas para que una idea se haga viral, lo cual significa básicamente que una idea sea aceptada por una comunidad amplia, ¿no? Esto también es muy interesante si comparamos las dos grandes marcas de Carl Sagan y de James Lovelock. La de Sagan es Cosmos, una marca que triunfó, que se impuso, que se convirtió en una serie de éxito mundial, que ha tenido una secuela
hace poco, con 2 temporadas nuevas, creadas por Anne Druyan, la viuda de Carl Sagan. Y, en cambio, la marca de James Lovelock no tuvo tanta suerte, y no es casual, ¿no? Que fue Gaia. ¿Por qué? Porque Gaia, que es una palabra, una expresión que se le ocurre conversando con William Golding, el premio Nobel, el novelista, el autor de El Señor de las Moscas, es una palabra que remite a la diosa de la tierra y que en los 70 se vincula con el New Age, con el movimiento hippie, y que, por tanto, automáticamente tiene menos circulación o menos aceptación que una palabra más universalista y más neutra como es cosmos. Transferencia de conocimiento es el modo en que ahora llamamos desde las universidades a la divulgación, y me parece que es un modo correcto porque además tiene más penetración social que el de lo divulgado, que al incluir el vulgo a priori provoca más recelo, más desconfianza. Ya se está ensayando, como sabéis, en todas las universidades del mundo nuevas métricas para evaluar al profesorado, para evaluar la producción científica, para que no todos sean rankings hechos por universidades norteamericanas, ni artículos científicos publicados, ni encuestas de los alumnos, sino para que las métricas también tenga valor la transferencia de conocimiento, los libros de los profesores publicados en editoriales que no son académicas, que no son científicas, e incluso ya hay nuevas fórmulas que están imponiéndose en las cuales se empieza a contar el número de seguidores de Twitter de un profesor o el número de citas en Google Academics, en Google Books o en Google de la producción de un profesor, porque de algún modo se está asimilando que la función del profesor es influir no solo en el aula, aunque sobre todo en el aula, no solo en su comunidad de interlocutores expertos como él o ella, que también, evidentemente, sino también en el mundo de la comunicación en general. A este respecto, el libro que creo que mejor ha descrito el nuevo panorama de cómo circula la información y el conocimiento es The Game, de Alessandro Baricco, el escritor italiano que se hizo muy famoso hace ya décadas por Seda, una novela que leída ahora recuerda mucho a las stories de Instagram, una novela fragmentaria, ligera, viral, porque fue un bestseller global en su época. Baricco no tiene redes sociales, no le gusta internet, le gusta escuchar música clásica y tocar el piano y leer la Odisea, pero en cambio ha escrito el gran ensayo, yo creo, de divulgación sobre internet, sobre el nuevo ecosistema del conocimiento y de la sociedad del siglo XXI, que es The Game, el juego, y su metáfora de título ya es poderosa, ya es como Cosmos, ¿no? Y es que vivimos en The Game, vivimos en el juego, en el videojuego, en un mundo que ha sido configurado en clave videolúdica, que se formó en los años 60-70 en California a través justamente de la tecnoutopía que llevó la dimensión más ágil, más seductora del juego y del videojuego al ámbito de las nuevas tecnologías, el ordenador portátil y después Internet, y vivimos en esa nueva realidad en la cual todo, de un modo u otro, parece un videojuego. La nueva evolución que va a ser el metaverso, lo que parece ser que va a extremar es justamente esa dimensión. Pues bien, en The Game, Alessandro Baricco dice que el storytelling, la narrativa, el arte de la seducción a través de historias, el arte de contar cuentos en nuestra época ha cambiado sustancialmente, y que el storytelling en The Game, el storytelling en el juego, se puede definir como la capacidad que tiene un mensaje, un contenido, para navegar por Internet en nuestra época. Esto creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Yo creo que es la dimensión viral del storytelling. Yo creo que el arte de contar cuentos
de contar historias tiene una dimensión clásica y que tú puedes aprender realmente de Homero y de Shakespeare y del cine clásico. Se puede aprender mucho a contar historias y eso es válido en nuestra época de pantallas, pero tiene razón también Barico, que hay una dimensión vinculada con la viralidad, con lo viral, que es el gran misterio de nuestra época, porque algo se vuelve viral y que eso hay que entenderlo en su particularidad. Dice Barico que si en Internet, sobre todo en Twitter y en WhatsApp, triunfan las fake news, es porque en el nuevo ecosistema se premia la levedad, la ligereza, la capacidad de contagio de un mensaje por encima de otros criterios, por ejemplo, la verdad. Y la mentira es más ligera que la verdad. La mentira es más contagiosa que la verdad. La mentira, cuando apela al odio, al sexo, a la comida, al racismo, a la polaridad política, es mucho más seductora que la verdad, ¿no? Entonces, yo entiendo que los humanistas defendamos la verdad, el fact-checking, ¿no? La reflexión, pero hay que tener en cuenta que eso en el ecosistema digital es mucho menos contagioso, mucho menos interesante que lo contrario. Sagan y Lovelock, por tanto, hacen divulgación, hacen transferencia de conocimiento con un componente clásico y un componente viral. Por ejemplo, los dos han estado muy implicados como editores o como colaboradores en revistas académicas, son necesarias, pero a la vez los dos publicaron libros de divulgación y hicieron radio o televisión, que sería el equivalente ahora a las series documentales o a los podcasts. Y ahora, por tanto, llegamos al momento en que me pregunto cuáles serían las plataformas, las estrategias, las formas más interesantes, más adecuadas en nuestra época para hacer divulgación de conocimiento. Y, sin duda, evidentemente, pues las primeras serían estas dos, yo creo, las series y el podcast. Todos hemos visto series de Netflix como Abstract, y todos pensamos en las docuseries de ese tipo de ambición como Cosmos, que es una superproducción grabada en todos los continentes y con una cantidad de recursos y de imágenes de satélite y de telescopio y de microscopio que requieren una inversión astronómica, pero lo cierto es que también encontramos webseries, series producidas para plataformas digitales más modestas, universitarias, que están haciendo un trabajo de difusión y de divulgación extraordinario. Lo mismo ocurre en el ámbito del podcast. Evidentemente hay podcasts increíbles como los de BBC Earth, que son quizás los mejores podcasts de naturaleza que se han hecho, ¿no? La biología, la botánica, la geología, divulgadas con un nivel de experiencia sonora, de paisaje sonoro alucinante en las selvas y en las montañas más atractivas del mundo, pero también hay podcasts mucho más humildes que no requieren viajes y que hacen una labor también de difusión y de divulgación increíble. Yo el último que he escuchado ha sido norteamericano, no británico, se llama The Evening Rocket, y es de una profesora de Harvard muy interesante, Jill Lepore, que es historiadora cultural, y el podcast es un podcast sobre Elon Musk y cómo las lecturas de adolescencia de Elon Musk, que fueron todas de ciencia ficción, han motivado su visión, ¿no? Utópica, tecnoutópica, pero también distópica, que está llevando a cabo, ¿no? Con sus cohetes, sus coches eléctricos no tripulados y su fascinación por la criptodivisa, ¿no? Y habla del muskism, ¿no? El muskianismo como una nueva filosofía del emprendedor de la corporación tecnológica de nuestra época. Es decir, hay historia cultural, hay una visión del futuro, hay crítica, y es ella, sus lecturas, su guión, leyendo en voz alta
delante de un micro con una buena producción de Pushkin, que es una de las grandes productoras de podcast de Estados Unidos, pero sin más presupuesto que ese, ¿no? Yo creo que las series y el podcast ya se pueden considerar al nivel de las revistas y de los libros. Son formas clásicas de divulgación. Hablamos de formatos que tienen muchas décadas de historia, aunque antes eran, digamos, emisión en directo, en televisión o en radio, y ahora tienen formatos digitales, pero su genética es la misma y tiene una larguísima tradición. De hecho, si nos ponemos a revisar la historia cultural del siglo XX, vemos que Walter Benjamin hizo divulgación radiofónica, que en la trayectoria de muchos intelectuales y escritores franceses y alemanes de los años 40, 50, Peter Hanke, tantos otros, hay radio. Beckett, Samuel Beckett hizo muchísima radio para la BBC. De modo que hay toda una tradición que nos permite hablar de la radio, la televisión, los libros y las revistas, o las series y los podcasts, como formas clásicas que cualquier persona que se dedique al conocimiento, a la ciencia, a las humanidades, debería conocer. Por tanto, es más interesante pensar en las nuevas formas, ¿no? Las nuevas formas virales de divulgación y de transferencia de conocimiento. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, una que es clásica y moderna es la newsletter, que está viviendo un revival extrañísimo, ¿no? Las newsletters son el nuevo podcast, ¿no? Hace 5 años el podcast era lo original, lo distinto, lo que hacíamos 4 locos. Ahora es la newsletter la nueva tendencia. Claro, la newsletter, yo me acuerdo cuando empecé a viajar en los 90, que le enviaba emails a todos mis amigos y hacía newsletters, pero se ha convertido en un sistema, en una retórica muy codificada, con softwares muy complejos de gestión de las listas de correo, y sobre todo con diseños y con espíritus que a veces son realmente muy interesantes. Una de las últimas tendencias de la newsletter es la newsletter diseñada en PDF para que te la imprimas, ¿no? Te llega el viernes o el domingo, te la imprimes y la lees tranquilamente en papel, porque estamos hartos de tanta pantalla. Esa es la clave del podcast. El podcast ha triunfado porque ha llegado justo en el momento en que estamos hartos de leer WhatsApps, emails y diarios en Internet, y de pronto llega por otro canal, llega por otro conducto que no está saturado, y lo integramos a nuestro consumo cultural porque nos parece una gran alternativa para aprender o para estar actualizados sin necesidad de cansar los ojos. La newsletter expandida es otro lenguaje súper interesante, ¿no? Con animación, con GIF, con links, con pequeños vídeos, etc. Y yo creo que es un canal que hay que explorar sin duda. El segundo canal sería las cuentas de Twitter. Creo que también son mecanismos de difusión muy interesantes. Evidentemente, la cuenta de Twitter ya tiene muchos años de historia. Lo que tiene muy pocos años de historia es el hilo de Twitter. El hilo de Twitter nació hace apenas 5 años, y la opción de darle al más para crear un hilo es una herramienta muy reciente de Twitter. Los hilos de Twitter han incorporado también la encuesta, el contenido multimedia, la interacción con la comunidad, y se han convertido en formas extraordinarias. Hay profesores de España, de Estados Unidos, de Argentina, de México, que consiguen cientos o miles de retweets de sus hilos de divulgación. Un ejemplo paradigmático del uso de Twitter en esta clave sería el de la NASA. No sé si seguís a la NASA, pero la NASA, cada vez que lanza una sonda al espacio, crea una cuenta en que la sonda va contando día a día lo que ve, lo que hace, quién la ha creado, qué fotos está haciendo de Marte o del sistema solar, ¿no? Y todo el archivo de fotos de la NASA está gratis en copyleft en la página web, junto con toda la divulgación infantil de la NASA. Si tienes hijos de entre 3 y 18 años, podéis descargaros material pedagógico extraordinario en español y en inglés que genera
la propia Agencia Espacial Norteamericana. Twitter para mí es la gran herramienta de divulgación en las redes sociales, muy superior, yo creo, a YouTube o a Twitch o a TikTok, aunque también hay evidentemente experiencias muy interesantes en esas otras redes sociales, que nos llevaría al formato Story, que también es un formato muy interesante de divulgación y cuya red social por excelencia es evidentemente Instagram. Si no habéis visto Eva Stories, es quizá la mejor película o serie o proyecto de stories de Instagram que se ha hecho. Es una película en formato story, en la cual una niña que se llama Eva cuenta su experiencia. Esta niña existió, es una experiencia real. De algún modo es una serie de no ficción. Su experiencia en el año 40, cuando los nazis invaden su ciudad. Ella es judía, cómo empiezan a llevar estrella amarilla, cómo su familia y ella tienen que esconderse, cómo finalmente son deportados y cómo acaba muriendo. Todo eso lo cuenta ella hablando con su teléfono móvil. Es decir, año 40, una niña, un adolescente con su teléfono móvil, que no ves, claro, te cuenta en primera persona la historia del Holocausto y tú te conmueves y acabas llorando porque es totalmente verosímil y porque estamos cansados de la retórica de Steven Spielberg y de las series sobre nazis y sobre persecución de los judíos. Ya no nos conmueve una película porque ya está la retórica gastada y de pronto ver esa historia contada en otro lenguaje te conmueve, te emociona y es solamente verosímil pese a que haya emoticonos y haya el formato de pantalla de un iPhone. Por lo tanto, el tercer canal o la tercera estrategia podría ser las stories. La cuarta serían otros canales, otras plataformas, otras redes sociales o incluso formas más novedosas como la lista de reproducción. Creo que es una de las grandes maneras de divulgar conocimiento en nuestra época. Listas de reproducción, no solo evidentemente de canciones, sino también, por ejemplo, de vídeos. Es tendencia internacional en los museos crear listas de reproducción temáticas para que las entrevistas o las visitas a exposiciones que han hecho con curadores durante años, décadas, tengan un sentido nuevo desde la metacuración, ¿no? Desde el remix, desde la remezcla, que son formas totalmente contemporáneas de conocimiento. Hay que tener en cuenta que el mando a distancia de la televisión se inventa en el 50. Hace 70 años que estamos haciendo zapping. El zapping ya es una forma clásica de lectura. De modo que hacer una lista de reproducción, remezclar contenidos, conocimiento en una lista de reproducción ya es una forma normal de acceder al conocimiento en nuestra época. La quinta forma podría ser los relatos interactivos en todas sus dimensiones, realidad virtual, documental, interactivo, ficción interactiva, etcétera. Si no habéis visto el documental Los desiertos de Sonora, es una pieza extraordinaria. Mezcla el viaje al desierto, a Sonora, con la poesía, con Roberto Bolaño, con el Atlas de Sonora que diseñó Julio Montané y que Roberto Bolaño utilizó para escribir Los detectives salvajes, y todo ello desde lo multimedia y desde la interacción. 6. La gran tendencia durante la pandemia, las exposiciones digitales. Todos los museos del mundo han empezado a hacer en serio exposiciones digitales y un formato que era minoritario, que era muy raro, había pocas exposiciones buenas digitales, se ha vuelto muy interesante, muy poderoso y se pueden visitar exposiciones físicas virtualmente o se pueden visitar exposiciones que no existen en el mundo físico y que reúnen pues vídeo, animación, big data, visualización de datos, narrativa, ficción incluso en la pantalla. Y por último, yo creo que habría que empezar a pensar en serio en cómo usamos a nuestro favor
toda la nueva inteligencia artificial. Cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a contar historias, a difundir conocimiento, ¿no? Pienso en el GPT-3, el programa de OpenAI de Elon Musk, que por muy poco dinero, por unos $, te permite crear lenguaje a través de una red neuronal muy sofisticada. Y con crear lenguaje me refiero a que tú le dices, escribe un cuento en que Platón y Aristóteles hablan sobre el mundo de las ideas, y te lo escribe. O le introduces un documento de 100.000 palabras y le dices que te lo resuma en 100 palabras y te lo resume. O le dices que escriba un poema y lo escribe. El GPT-3 lo va a cambiar todo, sobre todo va a cambiar los trabajos escolares. Ahora cualquier alumno de la UNAM puede escribir un trabajo sobre cualquier tema en un tiempo récord, básicamente 5 minutos, porque solo hay que decirle al programa que escriba el trabajo, ¿no? Yo hice el ejercicio de decirle, escribe una biografía de Barack Obama de 42 líneas, y la biografía que escribió era perfecta. No tenía ningún error porque ha leído todos los libros de Google Books y ha leído toda Wikipedia y ha leído todos los diarios online. No había ningún error, y lo más sorprendente es que no había ninguna frase copiada de Wikipedia. Era todo lenguaje generado automáticamente, sintáctica, gramatical y ortográficamente perfecto. No puede pensar, por tanto, no sabe crear ideas, argumentos, pero todo lo que es trabajo escolar que tiene que ver con buscar información y recombinarla, ya lo hace mejor una máquina que un ser humano. El GPT-3 creo que hay que explorarlo urgentemente. El tema de los influencers virtuales también es muy interesante a nuestro nivel. Conocéis, supongo, a María, la influencer virtual mexicana de Instagram. Es una chica joven, adolescente, que divulga en Instagram modos de vida saludable y ecología. Está creada por ordenador, no existe, o existe, pero solo virtualmente. Y lo que dice también ha sido creado por una inteligencia artificial. Se impone la tendencia de los gemelos virtuales. Ya son muchos los famosos que tienen un gemelo virtual, un gemelo digital, que les quita trabajo, ¿no? Permite que hagan un acto. Ellos están físicamente dando un concierto y el gemelo virtual está haciendo un live en Instagram. Pero el gemelo virtual, el gemelo digital, se impone en todas las parcelas de la realidad. Ya hay un gemelo virtual de cada coche, que permite que se hagan pruebas y test del coche sin necesidad de hacerlo físicamente en un circuito cerrado. Ya hay un gemelo virtual de algunas ciudades del mundo que se permite explorar qué pasa si sube el caudal de agua, o qué pasa si hay una infección, una epidemia, ¿no? Cómo se controla, o el tráfico. Bueno, pues esa idea de crear alter egos virtuales, de crear inteligencias artificiales que nos ayuden a divulgar, creo que es algo que, por ejemplo, la UNAM haría estupendamente, ¿no? Me imagino el influencer virtual de la UNAM, que es súper viral, súper seguido, súper carismático, y que permite que sean visibles proyectos de investigación de facultades, de departamentos, de museos de esta universidad. Y mi última obsesión, que estoy escribiendo un artículo para el Washington Post, Mael Vallejo todavía no lo sabe, sobre ello, son los bots culturales. Yo creo que los bots tienen mucha potencia de divulgación y están actualizando conocimiento, ¿no? Los bots de escritores muertos mantienen a esos escritores vivos, quizá mejor de como lo hacen las editoriales, que quizá ya no los publican, ¿no? El bot Barthes enamorado hace que el libro Fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes esté vivo, más allá de que se pueda conseguir en las librerías de un país, ¿no? Hay una plataforma que me interesa mucho, que es Harvard MetaLab. Si no lo conocéis, os lo recomiendo mucho. Es un proyecto de Harvard, de alumnos de posgrado y profesores, entre el diseño de conocimientos y el diseño de futuros. Muy interesante. Y Harvard MetaLab tiene un proyecto que se llama
curatorial agents, ¿no? Agentes, pero con AI, ¿no? Agentes curatoriales de inteligencia artificial, y están releyendo todo el archivo de los museos de Harvard a través de inteligencia artificial, ¿no? O sea, cómo la inteligencia artificial nos ayuda no solo a difundir, sino a releer nuestro patrimonio, nuestro archivo, en otra clave. También es un camino que creo que tenemos que explorar para difundir el conocimiento en el siglo XXI, un poco al hilo de lo que decía al principio, ¿no? Lovelock o Sagan tienen que explorar Venus o Marte para descubrir fenómenos de la Tierra. Nosotros quizá tenemos que explorar la inteligencia artificial para darnos cuenta de la importancia de nuestra biblioteca, de nuestro museo o de nuestra propia investigación. Bien, todo eso evidentemente está en lo que he hecho, en los últimos años, pero de un modo más intuitivo al principio que reflexivo. Yo llevo unos 5 años trabajando en el ámbito de la cultura digital, primero en mis artículos del New York Times, pero sobre todo en la novela que he venido a presentar a México, aprovechando la invitación de la UNAM, que es Membrana. Membrana imagina un museo que se inaugura en el año 2100 y ha sido creado por inteligencia artificial, y es el Museo del Siglo XXI. Y la novela está narrada por esas inteligencias artificiales del futuro que hablan en primera persona del plural y que te invitan a recorrer el museo que se llama Museo del Siglo XXI. En Membrana, que es una novela ensayística, hablo de todo lo que he comentado en la última parte de mi charla, pero sobre todo me sirvió como laboratorio de ficción para seguir pensando en temas que estaba trabajando en mis artículos. Y cuando me llegó la invitación de Podium Podcast para hacer un podcast de ensayos sonoros, lo que hice fue llevar intuiciones de Membrana, ideas de Membrana, historias de Membrana, algunas de ciencia ficción, al ámbito del pensamiento de la ciencia, la tecnología y la cultura de nuestra época, y diseñé el podcast, yo creo, gracias a Membrana. Membrana me dio la base, la estructura del podcast, porque el podcast, al contrario del de Gilles Leport y tantos otros, que son podcasts en que una única voz lee un guión, Solaris es un diálogo entre una inteligencia artificial y yo. Obviamente esa inteligencia artificial no es tal, es una actriz que lee un guión que yo he escrito, pero creo que era interesante plantear esa idea del diálogo entre lo humano y lo no humano como estructura, como espíritu, como esencia de un podcast que quiere justamente divulgar cómo tenemos que relacionarnos los humanos y los no humanos. En Membrana hay inteligencia vegetal, en Solaris hay un capítulo sobre inteligencia vegetal a partir de los libros de Stefano Mancuso. En Solaris hay Big Data, en Membrana hay Big Data, en Solaris hay un capítulo sobre Big Data a partir de series, películas, libros de nuestra época. De modo que hay correspondencias entre la novela y el podcast que son evidentes, pero claro, lo que descubrí con el podcast fue que los libros tienen una audiencia muy limitada, los libros tienen una circulación muy limitada por su propia naturaleza física, y en cambio el podcast es virtualmente infinito, ¿no? Y de pronto Solaris se volvió un poco viral, no es realmente viral, pero tuvo bastante difusión, sigue teniendo bastante difusión, y eso me ha hecho darme cuenta del potencial de un lenguaje que yo no había considerado en los términos que tiene de penetración y de expansión en todo el mundo, porque tengo oyentes de Solaris desde Japón hasta Chile o Bolivia. Llegó la pandemia y escribí un libro que se llama Lo Viral, que es el diario de mi confinamiento, pero también es un ensayo sobre la viralidad, porque yo quería leer un libro sobre la viralidad digital
y no encontré ninguno que me pareciera satisfactorio. Yo siempre digo que cuando no encuentro el libro que quiero leer, si soy capaz, o creo que soy capaz, lo escribo. Me ocurrió hace muchos años con un libro que se llama Librerías. Yo tenía un montón de libros sobre librerías del mundo, pero no tenía ningún libro que me hablara de la historia cultural de las librerías, y lo escribí, y con Lo Viral me ocurrió lo mismo. No encontré ningún libro sobre viralidad digital que me convenciera, y lo escribí en forma de diario. Y lo que une Lo Viral con Solaris y con Membrana, me he dado cuenta después, es que en los tres proyectos hay elementos de ficción. Membrana es una novela con mucha documentación, con mucho ensayo, pero finalmente una ficción especulativa, ciencia ficción. Lo Viral es un diario, pero en un momento dado se me ocurrió que era muy aburrido un dietario, que todos estábamos escribiendo diarios de nuestros confinamientos y que no aportaba nada, de modo que le di una vuelta de tuerca y empecé a leer qué había pasado en el mundo, no desde marzo de 2020, cuando todos estábamos encerrados, sino desde noviembre de 2019, cuando el primer paciente cero se contagió en Wuhan. Y es un falso diario. Día a día reconstruyo la historia de la pandemia desde noviembre hasta marzo, y mi propia historia, mi propia vida en todos esos meses. Y ahí hay algo que se acerca a la ficción, la reconstrucción. Pero es que además me parecía un poco aburrido también el diario, y introduje flashbacks. Y de pronto hay, no sé, 24 de diciembre de 2019, y el día siguiente es 25 de diciembre de 1914. Y es una cita del diario de Kafka. Pero es que después introduje flashbacks a la prehistoria, o incluso un flash forward a el 2060. Yo creo que inspirado en una novela gráfica que os recomiendo muchísimo. El cómic sería otro lenguaje a explorar para la divulgación, pero no tenemos tiempo para todos. La animación también, sin duda. Que es un cómic que se llama Aquí, Here, de Richard Maguire, que es un cómic que en cada página salta de época. Es la historia de una casa cambiando en cada página de año, década o siglo. Y creo que fue por eso que se me ocurrió introducir flashback y flash forward en Lo Viral. De modo que introduje un poco de ficción en Lo Viral. Y en Solaris todo es verdad, todo es documental. Hay cientos de referencias de películas, series, libros, podcasts, redes sociales, YouTube, películas, exposiciones, pero la base es ficcional, porque hablo con un algoritmo que me contesta desde el futuro. Y ahí creo que hay algo que, para acabar, permite entender que sí, tenemos que tener una base sólida, clásica, sin duda. Tenemos que intentar encontrar formas de penetración y de viralidad que tienen que ver con nuevas herramientas como TikTok, el podcast o la inteligencia artificial. Pero que lo más importante es no perder la idea que tan clara tenían Carl Sagan y James Lovelock, que es la idea de laboratorio, de experimentación, de estar atento a todo lo que está ocurriendo y de ensayar nuevas formas. Porque ahora ya el podcast quizá no es la mejor forma de divulgar, quizá ya hacer una newsletter tampoco tiene sentido, y tenemos que encontrar cuál es el canal que no está saturado, que va a ser inesperado y que va a permitir que encontremos una audiencia y que seamos capaces de llegar a un público, ¿no? Y de pronto ese canal o esa estrategia, quién sabe, puede tener que ver con la ficción, lo cual va en contra de nuestros principios, ¿no? Somos científicos, somos humanistas, somos personas que nos basamos en los datos, en los hechos, en la realidad, en la investigación, en la hipótesis. Sí, pero la hipótesis es especulación. Y en la base de la ciencia y de las humanidades está la imaginación. De modo que no es descabellado imaginar estrategias para penetrar y para divulgar
y para dar a conocer nuestros proyectos que incluyan incluso elementos de ficción. Hasta aquí lo que tenía preparado y si queréis ahora podemos charlar. Muchas gracias por esta plática que nos has compartido. Yo me he quedado pensando en este término que utilizas de la viralidad. Y bueno, más allá de la clara asociación que tiene esta palabra con la noción de virus, que dejaremos a un lado etimológicamente, por ejemplo, tengo entendido que esta cuestión de la viralidad tiene que ver un poco con la replicación, ¿no? Como con un poco de cuantitatividad. Y llevándolo eso al ámbito de las redes sociodigitales, creo que tenemos claro que los medios no son neutrales. En ese sentido, ¿por qué asumimos que cuando utilizamos estos medios como las redes sociodigitales, que hemos visto que tienen efectos evidentemente nocivos para la condición humana, tales como la tiranía algorítmica, como la segregación digital, como esta carrera interminable por la atención del usuario, ¿por qué asumimos que cuando utilizamos estos medios en nombre de la ciencia, estamos a salvo de estas lógicas si en realidad las estamos prolongando de cierta forma? No sé cuándo hemos asumido eso. Yo no lo he asumido en ningún momento. No entiendo a qué te refieres con asumirlo. Sí, me refiero a que pensamos que al subirnos como un poco en el tren del uso de las redes, de estas nuevas herramientas que claramente son las que tenemos, no es que tengamos que, digamos, abandonarlas y pensar, dejemos de usar Internet, es lo que hay. Pero, ¿cómo evadimos todos estos efectos nocivos que causan las redes sociodigitales? Simplemente lo evadimos por el hecho de que nosotros divulgamos ciencia en lugar de fake news, por ejemplo, o sea, como que, ¿dónde está como el componente ético? ¿En qué momento pensamos en una visión crítica de los medios que utilizamos para la divulgación? Muy bien, eso sí, ahí sí que estoy de acuerdo. Bueno, lo que yo propongo desde que publiqué mi libro contra Amazon es una crítica del algoritmo. Yo creo que no existe, o yo no la conozco, una crítica cultural del algoritmo y creo que es urgente. Creo que es urgente que imaginemos modos de analizar y de hacer ingeniería inversa y de evaluar con parámetros serios cómo funciona la prescripción cultural y sociológica en Internet para que seamos capaces de entender cómo funciona el algoritmo de Netflix, cómo funciona el algoritmo de Amazon, cómo funciona el algoritmo de Google y cómo está modelando, ¿no?, la sociedad con sus sesgos y con sus peligros. Eso, sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que sí, yo creo que finalmente hay que pensar en términos, si quieres, utópicos, ¿no? Que ahora mismo los que tienen más seguidores en YouTube son gamers y son niños que juegan y son personas que hacen bromas, ¿no?, pesadas, de mal gusto, y son sexistas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en el momento en que no entramos en YouTube en el año 2006, nos equivocamos y perdimos un territorio. Y yo creo que esos territorios tienen que ser conquistados por personas que crean que los contenidos en Internet pueden tener otra calidad, otra ambición, otra estética, otra ética. Dicho esto, efectivamente nadie nos obliga a participar en esa carrera. Yo creo que parcialmente hay que dedicarle esfuerzos a esa carrera, pero hay otras alternativas. Por ejemplo, la UNAM tiene capacidad económica para crear su propia plataforma de contenidos. La UNAM tiene capacidad para proponer otro tipo de relación con el algoritmo y con sus integrantes y sus usuarios o alumnos o profesores o personal no docente, ¿no? Entonces yo creo que también habría que imaginar otras alternativas. De todo lo que se imaginó hace 20 años, lo único que ha conseguido triunfar desde esta óptica más ética y más utópica es Wikipedia. Todo lo demás
que ha triunfado ha seguido la lógica de la atención, del robo de datos, de la publicidad, ¿no? Porque Google, Facebook, Amazon básicamente son grandes máquinas de publicidad. De modo que desde la Unión Europea, desde los Estados, desde la ONU, desde la OMS, desde la UNESCO, habría que pensar alternativas. Yo propuse una alternativa a los premios Nobel desde la UNESCO en un artículo del Washington Post, y alguien de la UNESCO México me contactó para decirme que quería conocer mi opinión, que tenemos que hablar, que me enviaba enseguida un email con una convocatoria oficial que nunca llegó, ¿no? Entonces también hay una cuestión ahí interesante, que es que lo clásico es lento. Y lo viral se ha inventado su mecanismo del startup, que es terrible y es una mentira y es una farsa, las startups, pero funciona en la velocidad, ¿no?, de innovación y de imposición de una alternativa. Entonces yo creo que también todo ese tipo de crítica del algoritmo también tiene que ser autocrítica de la institución tradicional, porque si esto es una guerra cultural, que quizá lo sea, están ganando y hay que reaccionar, porque no es casual el auge de la ultraderecha en todo el mundo. Tiene que ver directamente con el triunfo de Facebook y de YouTube. Y por no hablar de WhatsApp, que es la gran red social secreta, que nadie sabe qué está pasando en WhatsApp, ¿no? No hay ningún tipo de monitoreo, ni de control, ni de datos sobre qué tipo de contenido se mueve en WhatsApp. De modo que esa guerra cultural, si existe, que es muy verdad que sí que exista, puede tener repercusiones muy graves. Y nuestro deber, imagino, como personas que creemos en el conocimiento, debe ser involucrarnos cada uno del modo que crea oportuno. Bueno, creo que sigo yo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por el viaje y gracias por la charla. Estar aquí con nosotros cerrando este diplomado. Dos cosas. Me quedo mucho con esta idea que manejas al final, de que ahí están las herramientas, pero tenemos que conservar esta formación clásica, ¿no?, humanista. Tener recursos no solo tecnológicos, sino además culturales para tener experiencias más logradas, ¿no? Me gusta mucho esa idea y me pone a pensar en un par como de series, por ejemplo, de televisión, netamente dedicadas al entretenimiento, que han estado de pronto ahí en la polémica de si son o no de divulgación científica. Me refiero propiamente a Rick y Morty y a The Big Bang Theory, ¿no? Entonces no sé si nos puedes decir ahorita tu opinión al respecto. Y otra cosa, quería preguntarte, bueno, generalmente en las ponencias de divulgación se habla pues de experiencias muy exitosas, ¿no? Un poco para inspirar a quienes estamos haciendo esto, pues a que le pensemos un poquito. Pero creo que las experiencias exitosas muchas veces están divididas en dos casos, ¿no? Las que son como una idea muy genial que, como tú dices, de pronto se hace viral y se difunde, o también en ideas que tienen recursos, ¿no? Y esto me hace pensar en la divulgación como una política científica. Entonces, en México, por ejemplo, apenas aparece mencionada en la Ley General de Ciencia, ¿no? Y a mí me entró la duda si tú conoces otros casos, o qué pasa en España, qué pasa en Inglaterra, qué pasa en Estados Unidos, si la divulgación está incluida precisamente como política científica en sus leyes científicas, ¿no? Bueno, es muy interesante lo que comentas. Evidentemente yo creo que son series de animación o de comedia que no son divulgación científica, pero en las cuales se está divulgando ciencia desde el humor y desde la ficción, ¿no? Y hay algo súper interesante, que es que cuando lo mainstream se convence de su función pedagógica, su capacidad de penetración social es brutal. De modo que ojalá haya más series, más guionistas que tengan este espíritu y quieran contagiar, ¿no?, incluso a los niños. Yo veo muchas series de televisión infantil con mis hijos y lo que aprenden con Dora la Exploradora es bastante alucinante, ¿no? Ojalá yo hubiera visto series como esa cuando era niño, y hay todo un ámbito vinculado con la pedagogía que me parece muy, muy, muy interesante. Y es que de pronto hay una ley que valora lo que ahora se llama transferencia de conocimiento, y este viaje mío contaría como algo positivo que he hecho, ¿no?, útil,
o un libro que he publicado en Anagrama o en Galaxia Gutenberg, pero de pronto, a cabo de un tiempo, esto se rectifica o según qué tribunal no lo acepta y no queda claro cuál es la posición oficial respecto a esto. Yo quiero creer que con el tiempo sí que se va a valorar, pero es cierto que tanto en Estados Unidos como en Europa hay un cierto retroceso, es decir, hace 10, 15 años en Estados Unidos podías conseguir el tenure siendo escritor con tus libros de ficción y ahora ya eso es casi imposible, ¿no? De modo que creo que hay una especie como de cierre de fronteras en los departamentos académicos de las universidades de Europa y Estados Unidos, que para mí es un error, porque justamente lo que hay que hacer, yo creo, es vencer fronteras y trabajar entre disciplinas y ámbitos diferentes. Esto es lo que está pasando ahora más o menos en España. Te digo que ha habido tribunales hace 8 años en los cuales haber publicado libros de ensayo en editoriales que están en librerías te contaba para el tribunal, para tu plaza, y eso, depende del tribunal o la comunidad autónoma, ya no es así. Con lo cual llegamos a un tema que todos conocemos aquí, que es el de la corrupción de las estructuras de legitimación académica, ¿no? Revistas que cobran para que publiques, editoriales que hacen tiradas limitadas que nadie puede leer, bueno, todo ese tipo de cuestiones oscuras de la industria académica. Gracias. Hay dos aspectos que, bueno, en los que estaba pensando durante la conferencia, sobre los que me gustaría conocer tu opinión. El primero de ellos es, nosotros como personas dedicadas a las humanidades y ciencias sociales, al tratar de incursionar en estas nuevas alternativas para la divulgación, ¿qué tanto crees que tenemos que aprender sobre tecnología? Como por ejemplo, para inteligencia artificial tendríamos que saber bases de programación o experiencias que conozcas al respecto. Y el otro aspecto, ¿cómo piensas que se puede mantener el papel de la creatividad humana a la luz de precisamente estas nuevas tecnologías que tanto pueden ser una gran herramienta como el temor o quizás la paranoia de que reemplacen incluso a la creatividad? Esas serían mis dudas. Sobre el primero, tú que eres joven, yo ya soy un señor mayor, yo de ti estudiaría programación, porque no es tan difícil y es hacer un par de cursos y creo que es algo que cualquier persona culta del siglo XXI debería saber. Seguramente el idioma de nuestra época, el esperanto de nuestra época es el código, por tanto todos deberíamos tener nociones de código y eso es así. A nivel más teórico, que es lo que yo hago, hay muchos podcasts de divulgación sobre inteligencia artificial, buenos libros y evidentemente uno puede autoformarse en estas cuestiones tecnológicas para tener una cierta idea, pero la otra opción evidentemente es rodearte de colaboradores y crear alianzas, ¿no? Yo creo que un podcast potente precisa la alianza entre un buen guionista locutor o guionista y locutora y un buen ingeniero de sonido o un buen técnico de audio o un buen músico. Y estos proyectos que tú comentas precisan la alianza con un buen programador o programadora o una buena ingeniera para empezar a trabajar uniendo los dos ámbitos, ¿no? Y yo creo que las humanidades pueden aportar mucho al diseño y a la programación y a la ingeniería y viceversa. Y una universidad debería ser un lugar donde uno encuentre aliados para llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Y eso es lo que ocurre con la inteligencia artificial también. Todos los que escribimos en Word estamos siendo ayudados por una inteligencia artificial. El corrector de Word mejora gracias a inteligencia artificial. Los que usáis auto relleno de palabra o de frase, también es con inteligencia artificial. Todos escribimos ayudados por Google. Google es inteligencia artificial, que nos ayuda a encontrar documentación o recursos. De modo que ya estamos escribiendo
en colaboración con la tecnología. Todos los fotógrafos del mundo editan con Photoshop o con algún programa y, por tanto, la fotografía, el diseño gráfico, la animación, el cine, la música, la escritura, todas las prácticas artísticas y profesionales están en alianza con tecnología y con inteligencia artificial. Eso ya ocurre, ¿no? De modo que hay que naturalizar esa colaboración, yo creo, e informarse para optimizarla. Porque es cierto que la mayoría no hemos dedicado ni 3 horas a investigar qué opciones nos da el Word para escribir y la mayoría no hemos usado ni 3 horas en investigar qué firmamos cuando le damos permiso a Google o a Facebook para usar nuestros datos. O sea, todos entramos en Facebook o en Twitter sin informarnos durante 5 minutos de qué estamos haciendo. Es todo intuitivo y mimético, ¿no? Cuando tú compartes una foto de tu hijo o tu hija de 5 años desnudo en la playa en Instagram o en Facebook, esa foto no es tuya, es de Instagram o de Facebook. ¿Por qué lo haces? Porque no te has informado, no has pensado durante 10 minutos sobre qué estás haciendo, ¿no? Entonces yo creo que solo con un poco de reflexión y de información, de buscar documentos, textos, manuales, podcasts, vídeos, tutoriales que te den herramientas, ya cambia radicalmente tu relación con la tecnología. Bueno, muchísimas gracias por esta conferencia que para mí será memorable. Desde luego que sí. Y bueno, yo quisiera preguntarte, ¿cómo ves esta cuestión? Mira, la divulgación de las ciencias, de la materia, de la vida, goza de tradición, de prestigio y con veneración podemos pensar y ver las series o los programas de Gaia y de Cosmos. Sin embargo, en Humanidades y Ciencias Sociales competimos con muchos expertos naturales en economía, política, sociedad, desigualdad, migración, inflación, epidemiología, hoy crisis sanitaria, etcétera. Y competimos con mucho ruido, con muchas, tal vez mucho más que en la científica, con muchas fake news, con muchos discursos y narrativas muy ideologizadas, con muchas polarizaciones en torno a lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido. Entonces, siempre me he preguntado, ¿cómo es que le podemos dar la vuelta a esto? No para generar la veneración con la cual nos acercamos a veces a la historia del cosmos, al Big Bang, o a la historia de la Tierra, y a los miles de millones o a los millones de años. Estamos hablando de otras escalas que impresionan menos, pero ¿cuál sería nuestro cosmos, nuestra Gaia? ¿Dónde encontraríamos ese quiz que permita que nos relacionemos también de una forma tan asertiva, tan prodigiosa, como lo ha hecho un Sagan o un Lovecraft? Bueno, si tuviera la respuesta, lo haría yo, ¿no? Es un poco lo que intento hacer humildemente con Solaris, pero ahí hay un tema muy interesante en lo que planteas. Es verdad que es mucho más difícil. Y al hilo de lo que planteaba ella al principio, yo creo que hay que plantearse la gran paradoja, ¿no? Y es que cuando se estrena una serie o una película, un documental que denuncia que nos manipulan, que hay sesgo algorítmico, que los algoritmos son racistas, que trafican con nuestros datos, automáticamente se vuelven virales y sube el consumo de Netflix y sube el uso de Twitter o de Facebook para hablar de las series o las películas que critican Facebook o Twitter, ¿no? De modo que estamos atrapados de algún modo en un círculo vicioso. Pero hay muchos documentales que están hablando de sociología, que están hablando de política contemporánea. Hay grandes trabajos de medios de Brasil, de México, de Estados Unidos, de España, que en clave de crónica expandida o de crónica multimedia analizan, por ejemplo, Cambridge Analytica, ¿no? O el triunfo de Bolsonaro en Brasil ha sido muy bien descrito desde el periodismo en nuevos lenguajes
con despliegues de visualización de datos o cartografías o infografías muy sofisticadas, ¿no? O sea, yo creo que sí que se está haciendo ese tipo de trabajo. Que haya llegado al nivel de Cosmos, no, pero es que quizá ningún otro documental divulgativo jamás alcance ese grado de penetración social, ¿no? De hecho, hay algo muy extraño, que es que hay documentales sociológicos, muchos, sobre tecnología, muchos, sobre ciencia, muchos, sobre arte y diseño, algunos, ¿no? Como abstract, sobre danza y teatro, algunos, y sobre literatura y cultura, museos, prácticamente no hay, ¿no? Y eso es otra batalla, porque de algún modo se ha decidido que no hay audiencia para eso. Y yo estoy convencido de que sí hay audiencia para eso. De modo que es una cuestión de que nos lo creamos y convenzamos a quienes tienen el poder económico para generar esos productos, que es posible que hay gente que está esperando justamente que hablen de su mundo en clave de serie de televisión. También te agradezco mucho, Jorge, y me gustaría preguntarte algo. Tú hablaste mucho sobre las plataformas y hablaste de las diferentes alternativas que tenemos hoy y de algunas que hay por explorar. A mí me gustaría también poder escucharte hablar sobre las audiencias y cómo pasar de un conocimiento de las humanidades y las ciencias sociales, que es lo que ha trabajado este diplomado, cómo saber qué comunicar, cómo entender al interlocutor y el contexto del interlocutor para saber cómo, más allá del formato, más allá de buscar formatos y trabajar con los algoritmos, cómo identificar lo que hay que decir. Eso es la gran pregunta y la que nadie tiene respuesta, ¿no? Pero es muy importante pensarlo. A ver, primero, yo creo que es muy importante pensar no tanto en la audiencia en abstracto como la audiencia que te interesa, ¿no? La audiencia que te interesa. Y confiar en ella y en su inteligencia. Porque todo lo que hemos dicho hoy tiene que ver con la inteligencia colectiva. Y eso es un punto de partida fundamental, ¿no? Entonces, de pronto, el libro más vendido de la literatura española de los últimos 10 años es El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que es un ensayo sobre la Biblioteca de Alejandría y la circulación de libros en el mundo antiguo, ¿no? O sea, nadie te hubiera dicho nunca que eso era algo comercial. La novela más premiada en España de estos meses es La señora Potter no es exactamente Santa Claus, de Laura Fernández, una novela experimental con cientos de personajes, de 600 páginas, escrita con un montón de paréntesis, con un estilo súper extraño. Ya va por 15.000 ejemplares vendidos. No infravaloremos la audiencia, el público. Hay gente como nosotros que le gusta leer, que le gusta descubrir, que quiere estudiar, que quiere conocer, y el tema ya es una cuestión de lo que yo llamo la sincronía colectiva, ¿no? La sincronía colectiva es un misterio como la viralidad, no tenemos ni idea de cómo funciona, de pronto hay enjambres, hay redes de gente que se conecta con una novela, con una película, con un documental, con un libro, o que no lo hace, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, está el tema de la saturación. Todos somos creadores, escritores, fotógrafos, hacemos podcasts, todos publicamos 50.000 cosas al día. No hay audiencia para todos. Hay espacio de publicación para todos. No hay ni audiencia ni reconocimiento para todos. Y eso hay que asumirlo. Es una característica de nuestra época. Tercero, dicho esto, bueno, pues yo creo que hay que encontrar tu hueco, tu parcela y trabajarla con obsesión y con conciencia al máximo, ¿no? Yo cuando me proponen hacer Solaris no he hecho nunca podcast,
he escuchado mucho podcast, pero nunca lo he pensado y pienso que la base del podcast es la polifonía. Y me voy al Quijote. El Quijote, como sabéis, es una novela ejemplar desde que sale Don Quijote hasta que vuelve armado caballero y se convierte en novela porque Cervantes inventa a Sancho Panza. Hay diálogo, hay novela. Bueno, si no hay diálogo, no hay podcast. Me invento a ella para que haya un interlocutor y creo un equipo de colaboradores de todos los ámbitos que yo no domino. Un experto en YouTube, un experto en física cuántica, un experto en sociología de las emociones. Me doy cuenta de que el podcast y en general cualquier narrativa, sobre todo mainstream, solo funciona con ironía y con humor. Yo soy un tío bastante serio, no tengo mucha gracia, no sé contar chistes, pero me esfuerzo a buscar el modo de que haya un poco de humor en mi podcast. Hablo con gente que sabe de podcast. Me dicen que una de las tendencias del podcast contemporáneo es que mucha gente lo escucha para formarse. Bueno, yo no tenía claro, pero al final introduzco en la descripción del podcast un podcast para aprender juntos, ¿no? O sea, hay como pequeñas fórmulas, intuiciones, ideas que si las trabajas y sabes rodearte un buen equipo y estás abierto y tienes suerte, pueden generar una cierta sincronía colectiva. Pero fórmula mágica no hay. Y la viralidad, insisto, es un misterio. Para mí es el gran misterio de nuestra época. En el centro de nuestra época hay un núcleo que tiene que ver con por qué algo es leído, es visto, es compartido o es ninguneado, pasa inadvertido. Y ese tipo de circulación constante en la cual todos estamos implicados, porque son nuestros retweets, nuestros WhatsApps, nuestras recomendaciones, ahí estamos todos inmersos, ¿no? En esa red. Muchas gracias por la presentación. Y yo quería hacerte dos preguntas en relación a esta frontera entre lo clásico y lo viral, ¿no? La primera es justo un poco cercana a la anterior en relación a la audiencia y es que pienso mucho en que el contenido desde las estrategias clásicas, muchas veces aunque no son tan virales, sí hay como un detenimiento, ¿no? No se piensa en un artículo científico y cuando estás haciendo una investigación, pues te lees el artículo 10, 15 veces, ¿no? Y no necesariamente cuando es algo viral, ¿no? Pero claro, justo la diferencia es esa, ¿no? En un artículo científico, pues hay esa mayor profundidad tal vez por parte de la audiencia, aunque no sea una audiencia tan amplia, ¿no? Y en lo viral al contrario, ¿no? Tal vez hay una audiencia mucho más amplia, aunque no haya un detenimiento en el consumo de ese material. Entonces, ¿cómo podríamos pensar, ¿no? La divulgación en esa frontera y cómo mediar, ¿no? Entre ambas. Y también pensando en que a veces nosotros como empezando con nuestros proyectos de divulgación, pues no necesariamente al principio podemos tener una proyección tan amplia, pero entonces cómo también mediar en esa viralidad y no pensar que solamente el consumo en extenso es como el único parámetro de que es un buen proyecto de divulgación, ¿no? Y la otra pregunta, también como en esa misma parte de la frontera, no sé si nos podrías compartir un poco de cómo es el día a día, como en lo cotidiano, en el trabajo cotidiano, para transitar entre esos dos ámbitos, ¿no? Nos comentabas un poco de tu trabajo sobre Membrana y como esta parte de ficción en el libro y esta parte de no ficción en el podcast. Y entonces, ¿cómo transitar o cómo transitas tú en esas dos dimensiones? Muchas gracias. Lo que planteas es muy importante, muy pertinente. Hay que pensar en microviralidades, ¿no? En cómo creas una comunidad que va a ser pequeña en ámbitos como los nuestros, ¿no? Y en efecto no hay que obsesionarte con lo cuantitativo. De pronto es mejor que te sigan 300 personas en Instagram o que tengas 123 correos electrónicos a los que le envías una newsletter cada viernes
que tener 10.000 y que sean conseguidos, ¿no?, de un modo viral, pero que no haya un interés real y sean gente que borra el email cuando les llega o que nunca entran realmente en la cuenta ni atienden al contenido que estás publicando, ¿no? La calidad es muy importante. Se ha impuesto el criterio de la cantidad y para mí es absurdo que se mida el éxito de una exposición por el número de visitantes. ¿No? En una época en que se puede medir de otras formas, que el vigilante de la sala esté con un contador y cuente que han pasado 1.000 personas, o sea, a mí me interesan de esas 1.000, las 7 que les ha roto la cabeza la exposición, ¿no? Y que van a escribir algo, o van a crear algo, o van a cambiar su relación con los museos gracias a esa exposición, no los 1.000 que han pasado por ahí porque ese día ha salido por la radio o había un anuncio en Google, ¿no? O había un descuento. Muy importante pensar la calidad como energía de la curación por encima de la cantidad. El otro es un misterio también para mí. Mi cabeza, yo no le recomendaría a nadie escribir, o sea, estar en mi cabeza. Yo escribí Membrana pensando como una inteligencia algorítmica múltiple del siglo XXII. Y la escribí bien, o sea, sin angustia, ¿no? Pero tú la lees y yo creo que funciona, que crees que realmente está escribiendo una inteligencia artificial múltiple del siglo XXII. De modo que mi cabeza no es normal, no está bien, no es recomendable. Pero el otro, el tránsito entre la ficción y la no ficción, es lo más humano del mundo. Lo humano es el debate entre la religión y la ciencia, entre la ficción y la crónica. Estamos constantemente mitificando y desmitificando, ¿no? Todos tenemos pensamientos que son fake news o son racistas o son de sesgo y después el espíritu crítico te ayuda como a neutralizarlo. De modo que lo natural yo creo es trabajar entre los dos ámbitos, porque estamos constantemente ahí. Sabéis que nos pasamos el día mintiendo, ¿no? No hay nada más humano que mentir. Mentimos todo el tiempo, de un modo inconsciente o más o menos consciente, ¿no? De modo que yo creo que ese trabajo entre la ficción y la no ficción es natural. El tema es cómo eres capaz de convertirlo en objetos culturales que tengan sentido, que tengan relevancia, que tengan un cierto impacto, ¿no? Y a ese nivel yo creo que las redes sociales lo que hacen es, o sea, Ricardo Piglia dijo, y estoy de acuerdo, que cada escritor o cada obra crea su lector, ¿no? Y lo que hacemos en las redes sociales es crear también nuestro lector, ¿no? De modo que cuando tú te acostumbras a generar un discurso público en plataformas, estás de algún modo preparando a la gente que te sigue, te escucha, te lee, el día que le plantees que has hecho ese proyecto en el que estés trabajando en el diplomado. Con esta pregunta concluimos esta actividad. Vamos a darle un aplauso, por favor, a Jorge Carrión.